Muy buenas tardes, les saluda Pedro Romero, analista programador de Entity Systems. El día de hoy será la última clase de Tadolis, o en otras palabras, el componente de reportes del sistema. Lo que haremos será un repaso de lo que hemos visto la clase pasada y añadir dos tipos de configuraciones adicionales, que son los tableros que son por store procedures y también cómo utilizar funciones. En la parte de hoy, como les he explicado, veremos una revisión de configuración nivel básico dinámico. Ya vamos a empezar a utilizar lo que son las relaciones dinámicas, las tablas dinámicas, ya sea directas o repetitivas, y las tablas dinámicas sumatorias. Para todo esto se tiene que haber revisado el curso básico de SQL que hemos llevado en el curso anterior. De igual manera vamos a hacer un pequeño repaso, pero se debería tener ya el conocimiento de dichas sentencias para que sea mucho más fácil entender la lógica de los tableros configurados. Este material o este video está dirigido a profesionales interesados en la configuración de reportes dentro de City ERP. Empezamos con la primera parte, que es la configuración, el conocimiento de configuración básica de tableros con N relaciones y dinámicos. Vamos a ingresar al sistema. Ok, dentro de nuestro proceso de ATCI o atención al sistema, se ha configurado un entorno que se denomina reportes básicos. Dentro de reportes básicos tenemos tres reportes: el directo, un reporte de órdenes de compra y un reporte de store procedures. Vamos a ordenar los botones, vamos a grabar la configuración y vamos a ingresar al primer reporte o reporte directo. Si ingresamos, ¿qué nos presenta este reporte? Este reporte nos presenta un listado de artículos por almacén, nos muestra su stock hasta la fecha, nos muestra cuánto de estos artículos han sido generados en órdenes de compra. Asimismo, nos indica una columna si es necesario revisarlos o no. También tenemos una columna que nos da el promedio de venta de dicho artículo en las órdenes de compra. Nos indica también cuándo fue la primera compra y la última compra de un determinado artículo. Asimismo, vemos que tenemos 5 filtros configurados: un filtro de clase, un filtro de almacén, un filtro plano, que es simplemente para la descripción, un filtro configurable de tipo combo o de múltiples opciones, y finalmente un filtro de fecha. Lo que vamos a hacer, ya en la clase pasada hemos visto cómo añadir un filtro. Como repaso, para añadir un filtro yo le doy botón derecho, agregar filtro, y nos cargan los filtros que tenemos disponibles. El código de filtro es el identificador único del filtro. Ahora vamos a ver cómo se utiliza ese código. La posición indica en qué posición se va a colocar el filtro. Los tableros tienen 3 posiciones, la posición A, B, C. Y también se maneja un índice a nivel de fila. El índice a nivel de fila empieza en la posición 0. En otras palabras, para el filtro que dice filtro A0, nos indica que está en la posición A2. ¿A2 qué significa? A2 significa que está en la columna A, correcto, y 2 significa que está en la posición número 2, empezando desde el número 0. Este indica el valor 0, este indica el valor 1 y este indica el valor 2. Previamente ya hemos revisado la configuración de los filtros básicos en la clase anterior. No obstante, ahora voy a explicar una configuración especial. A veces es necesario configurar filtros que necesitan una ayuda. Por ejemplo, el filtro de descripción es un filtro básico. Simplemente yo coloco la descripción y el reporte me filtra los resultados con base a ese filtro. No obstante, yo a veces necesito filtros especiales que tengan un doble clic. Para ello utilizo los filtros que se denominan filtros con doble clic. Cuando yo añado un filtro, me indica la descripción exactamente cuáles son aquellos filtros con doble clic. Por ejemplo, el filtro A7 me dice filtro tipo doble clic, en este caso es doble espacio. ¿A qué se refiere con doble espacio? Simplemente que en lugar de que la caja de texto que vemos en pantalla tiene un determinado ancho,
El doble espacio significa que este ancho se duplica, es un poquito más largo. Por lo general se utiliza para filtros de centros de costo o a veces códigos de artículo. Pero por ahora vamos a revisar la configuración de estos dos filtros. Digamos que edito un filtro y para aquellos filtros que tienen doble clic ya viene por defecto unos filtros especiales ya predeterminados. No obstante, yo puedo definir que yo quiero realizar un filtro especial. Un doble clic que me muestre una ayuda, un help, una tabla, pero de una tabla que yo no la tengo listada como ayuda en el tablero. Para hacer eso lo que hago es configurar un filtro de tipo dinámico. Un filtro de tipo dinámico se configura de la siguiente manera. Edito el filtro de doble clic y me posiciono en la caja de texto que dice default. Voy a copiar la configuración y voy a abrir una ventana de SQL Server para verlo mucho más fácilmente. Nos conectamos al servidor. Y vemos que en la configuración de default tenemos dos opciones. Por lo general, las separaciones entre parámetros, cuando hay más de un parámetro, se utiliza el carácter de pipeline o también en español se denomina palote. Eso sirve para separar los parámetros cuando hay uno más en una determinada caja de texto. Como hemos visto en la clase pasada, si yo indico un valor default de 0 a 1 y yo grabo, lo coloca por defecto. No obstante, si quiero configurar un filtro de tipo dinámico, lo que hago es utilizar la siguiente configuración. Coloco el carácter de palote y entre símbolos de mayor y menor coloco la consulta que yo quiero que se muestre cuando hago doble clic sobre el filtro. Como ya hemos visto, también ya hemos repasado cómo hacer una consulta a una tabla, así que lo que estamos haciendo ahorita simplemente es una consulta a la tabla tip ALM, que tip ALM es una tabla que indica las clases de un determinado artículo. De igual manera yo podría hacer un doble clic, por ejemplo, para mostrar el tipo de anexos, por ejemplo, un nuevo tipo de anexo, podría mostrar, etcétera. Condiciones de pago también, si yo configuro un reporte de condiciones de pago, podría utilizar un filtro con doble clic personalizado. No obstante, hay que tener en consideración que los filtros con doble clic deben tener una estructura. La estructura es que el campo de código o código de la tabla que se va a mostrar debe siempre tener estructura de código. Siempre se debe denominar, código. Y para mostrar la descripción al momento de hacer doble clic en pantalla, siempre se debe colocar la palabra descripción. En otras palabras, digamos que yo quiero hacer un doble clic, pero ya no quiero hacerlo sobre la tabla tip ALM, sino quiero hacerlo sobre, por ejemplo, el tipo de anexo. Como sabemos, el tipo de anexo es una tabla que se llama myTablet. Y donde el tipo de tabla es xtipAnel. Si yo selecciono o hago una consulta directa, me muestra la información. No obstante, el código del tipo de anexo sería el codite. Pero para que funcione el doble clic en el tablero, yo tengo que colocarle un alias al campo codite. Como lo explicamos en la clase pasada, un alias se define de esta manera. El nombre del alias igual a código de ítem. Coma, para mostrar la descripción de igual manera, yo tengo que crear un alias que se llama descripción e igualarlo a mi campo de descripción de la tabla, en este caso es decir. De esta manera, si yo hago doble clic, tendría que presentarlo de esta manera. Hay otras consultas donde para colocar un alias no se hace de esta manera, sino se hace de la manera que voy a mostrar a continuación. Es colocando el nombre del campo, espacio, el nombre del alias, descripción. Como ven, el resultado es el mismo. Otra manera de hacerlo es colocar el campo
En otras consultas colocan DCITE, que es el campo de la tabla, y ponen en la sentencia, en la cláusula AS, y ponen el nombre del campo, el nombre del alias. Esa es otra manera de presentarlo, pero para que funcione el doble clic dinámico, siempre debe tener el campo código y el campo de descripción. Regresamos a nuestra configuración. Añadimos lo que hemos configurado. Y vemos que ya tengo el doble clic. De esta manera yo puedo hacer cualquier tipo de consulta personalizada que yo desee para cualquier tipo de reporte. Hasta ahí es la primera parte del filtro. Si se dan cuenta, si yo edito, originalmente yo colocaba en filtro o digitaba el nombre de la columna por el cual yo quería hacer filtro, o seleccionaba un valor dentro de la lista desplegable. No obstante, cuando es un filtro dinámico, lo que yo tengo que seleccionar dentro de filtro es la palabra ninguno. Ahora ustedes dirán, pero si coloco ninguno no me va a filtrar nada. Sí, tienen razón, no va a filtrar nada. No obstante, hay que hacer una configuración especial para que respete el filtro que yo digito. Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ya configuré mi filtro, ya tengo mi doble clic y ya está todo correcto. Ahora es hacer que el reporte o el tablero lea esa configuración. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Me voy a mi listado de parámetros y voy a añadir un filtro especial. Un filtro que se llama filtd-sql. Ahora, como este es un tablero, antes de continuar con el filtro, este es un tablero que se llama un tablero dinámico. A diferencia de los tableros de documentos que partían de un documento origen, este tablero parte de una tabla directa. No tiene ningún documento origen. Yo defino sobre qué tabla del sistema voy a mostrar información. Cuando yo hago esa configuración, ya no existe el doc.org, sino que tengo que trabajar con dos filtros. El primero es el filtd y el segundo filtro es el filtd-sql. ¿Cuál es la diferencia entre un filtd y un filtd-sql? El filtd te permite hacer un filtro sobre el reporte. Por ejemplo, yo quisiera mostrar todos los artículos que estén con el flag de activo. Para hacer eso yo configuraría un filtd. Colocaría un parámetro denominado filtd y acá escribiría la lógica que yo quiero implementar. Por ejemplo, el alias std.flkact es igual a 1 y eso me filtraría todos los artículos que están activos. No obstante, si yo voy a trabajar con filtros de cabecera personalizados, yo tengo que implementar otro parámetro que se denomina filtd-sql. Cuando utilizo el parámetro filtd-sql, yo puedo hacer filtros sobre mi reporte utilizando los filtros que veo en la cabecera. En otras palabras, los filtros que están acá. Así que continuamos con la configuración. Ya definí mi filtro, ahora voy a hacer que respete la configuración. Para hacer eso, me voy al listado de parámetros, añado el filtro filtd-sql y coloco una sentencia SQL que ya lo hemos visto como filtro. Para invocar a mi filtro de cabecera dentro de mi sentencia SQL, lo que tengo que hacer es colocar el código del filtro. Para saber cuál es el código del filtro, lo que hago es edito el filtro y en la caja de texto que dice código indica el código que tiene el filtro. En este caso se llama filtro C2 para clase. Así que me voy a mi listado de parámetros, me voy a mi filtro td-sql y colocaría lo siguiente, que filtre la información. Si el filtro C2, en este caso mi caja de texto, está vacía, o en este caso el campo de la tabla de artículos que define la clase se llama xtibaln, sea igual a lo que estoy digitando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si mi filtro está vacío, no filtres nada. De lo contrario, si está lleno, busca los artículos cuyo xtibaln o clase sea igual a lo que tengo digitado en mi filtro C2. De esta manera, cuando yo aplico el filtro, como están viendo en pantalla, digamos que AF, proceso, me muestra todos los artículos cuya clase sea AF.
Ahora vamos a configurar otro filtro parecido al primero, solamente que en este caso el primero era un filtro dinámico. Yo configuraba cómo quería, qué tipo de plantilla, no, qué tipo de tabla quería que se muestre. No obstante, para el segundo filtro ya es un filtro un poquito más específico. Si yo edito el filtro y me voy a la configuración, me muestra un montón de opciones. Como hemos visto, ¿qué indican estas opciones? Indican el tipo de filtro predeterminado que se va a utilizar. En este caso, MC significa alias. ¿Alias de qué? De la cabecera. Punto, nombre del campo. En otras palabras, significa que yo puedo utilizar este filtro para filtrar el código anexo 15 de la cabecera. Podría utilizarlo para filtrar el centro de costo de detalle, porque MD es un alias que indica la tabla de detalle. Para conocer a qué tabla está referenciado estos campos que vemos en pantalla, lo podemos ver fácilmente con la configuración de campos. En la configuración de campos, si yo elijo cabecera, en la parte inferior yo veo que me indica una caja de texto que dice tabla. La tabla indica el alias de la relación que voy a hacer con la tabla que veo en pantalla. Por ejemplo, si elijo detalle padre, el nombre del alias será MDP. Si elijo CFG doc 00, el nombre de alias será CFG y así sucesivamente. Si regresamos a mi configuración de mi filtro, de todas las opciones, hay algunas que no tienen nombre de alias ni nombre de campo. Simplemente dicen entre mayor y menor, anexo, almacén, artículo, centro de costo, cuenta, número de cuenta y ninguno. ¿Qué significa estas opciones que tienen mayor y menor? Significa que cuando yo seleccione el filtro, va a trabajar de forma predeterminada en este caso, con la tabla anexos. Si yo acepto y hago doble clic, me muestra la consulta de F1. Si yo edito y coloco artículo y hago doble clic, me muestra el listado de artículos. En este caso también podría elegir el listado de almacenes. Acepto, le doy doble clic y me muestra el listado de almacenes. En otras palabras, es un filtro configurable, pero con vistas ya predeterminadas. Es muy diferente al primer filtro que hemos visto, que el primer filtro yo podía colocar cualquier tipo de vista. De igual manera, cuando yo elijo almacén, el reporte del sistema, el tablero no sabe sobre qué campo tiene que configurar. Así que, de igual manera como configuré el filtro anterior, que es el filtro C2, yo tengo que decir al tablero, ya configuraste el filtro de tipo almacén, ya le colocaste almacén, pero tienes que decirme sobre qué columna voy a hacer el filtro. Para eso, de igual manera, utilizo el filtro especial, o denominado filtro FiltD SQL. Este filtro FiltD SQL solamente sirve para reportes que parten de tabla dinámica. En este caso yo estoy haciendo un reporte de artículos directos que lo estoy invocando por tabla dinámica, no es un tablero de documentos. Si fuese un tablero de documentos, vamos a ver que no se utiliza FiltD SQL, sino se utiliza lo que se denomina FilCFG SQL. Lo vamos a revisar en los otros reportes que están relacionados a esta opción. Si ven en pantalla, se aplica la misma lógica que se aplicó para el filtro anterior. Si filtro B9, que es el filtro de almacén, está vacío, no apliques el filtro. O si tengo mi filtro B9 lleno, entonces busca aquellos artículos cuyo código de almacén sea igual al código que estoy digitando en mi filtro B9. De esta manera yo puedo añadir más filtros configurables, por ejemplo por centro de costo 1, centro de costo 2, etc. Y apuntarlos a columnas predeterminadas o hacer una consulta dinámica y decirle al tablero sobre qué filtro voy a aplicar, sobre qué columna voy a aplicar el filtro. ¿Qué otro tipo de filtro hemos visto? Hemos visto el filtro de tipo plano, que son descripción, que simplemente apuntan, en este caso, a un campo especial que es el td.dslt. Otro tipo de filtros son los filtros de tipo combo o de opciones múltiples. Estos filtros son los denominados filtro B10. Tenemos filtro B10, filtro B11 y filtro B12. Esos filtros trabajan con este tipo de presentación, donde yo puedo definir qué quiero que se vea en este combo de opciones y sobre qué va a filtrar la información.
El filtro se añade de igual manera como lo hemos visto, botón derecho agregar filtro. ¿Sí? Para configurar las opciones que quiero ver dentro del combo, lo que tengo que hacer es añadir unos campos o unos parámetros especiales que se denominan fieldCMB B10. fieldCMB B10 significa que voy a añadir una opción al filtro B10. Si yo estaría trabajando con el filtro B11, entonces tendría que añadir un parámetro que diga fieldCMB B11 y así sucesivamente si trabajase con otros filtros. Por ahora solamente tengo un filtro configurado, así que solamente voy a añadir el filtro, uno de los parámetros, en este caso la primera opción ninguno, que se llama fieldCMB B10001. Si yo le edito, en la descripción auxiliar yo coloco qué etiqueta o qué quiero mostrar como opción para el usuario. Y el parámetro 1 iría a la consulta SQL o el filtro que voy a aplicar. Como estoy diciendo que es ninguno, significa que no va a aplicar ningún filtro. No obstante, yo voy a añadir un filtro más, en este caso el fieldCMB B10002, que sobre ese filtro sí quiero aplicar algún filtro sobre el registro que estoy viendo. Para hacer eso, añado el filtro, le coloco la etiqueta, en este caso con stock, y en el parámetro 1 coloco la sentencia SQL que va a aplicar el filtro. En este caso va a mostrar aquellos artículos que tengan stock mayor que 0. Voy a cancelar, voy a cerrar. Pero de igual manera que hemos visto con los filtros, no va a funcionar a menos que yo le indique una configuración especial. Si yo edito el filtro, veo que he digitado en la caja de texto filtro un valor que significa T. Estas letras lo vamos a ver constantemente en todo el tablero e indican relaciones especiales. Para ello vamos a regresar a la PPT y vamos a ver los tipos de relaciones que se pueden implementar. Si yo digito la letra D, significa que estoy trabajando sobre un tablero de documentos. Si digito la tecla I, estoy trabajando con tableros denominados artículos directos. Si digito la tecla A o escribo la tecla A, estoy trabajando con tableros de tipo anexo directo. Si digito la tecla T, estoy trabajando con reportes de tipo tabla dinámica. P para planilla directo, C para asientos y T1 para tabla dinámica con función SQL. Si regresamos a nuestro reporte que estamos configurando, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de reporte estoy trabajando? Si yo me voy al listado de parámetros, en primer lugar, si no veo el filtro de doc.org, significa que no estoy trabajando con un filtro de documentos. Si yo veo dentro del reporte el parámetro tabdin a secas sin ningún numerador, significa que estoy trabajando con una tabla dinámica. Para ver los demás tipos de filtros, me voy a avanzadas. Y dentro de las relaciones vemos que hay unas relaciones que se llaman directo. Por ejemplo, artículo directo. Este artículo directo significa que es un reporte basado en artículos sin relaciones con documentos. De igual manera, yo podría configurar otros tipos de relaciones. Por ejemplo, planilla directo, que tiene que ver con recursos humanos, o asientos directos, que no tiene que ver con documentos. En esta pantalla lo que estamos revisando es un tablero de tipo tabla dinámica. Por eso es que en el filtro, en la configuración del filtro, yo le coloco la letra T, porque estoy trabajando con un reporte de tipo tabla dinámica. De esta manera, si yo coloco con stock y proceso la información, solamente me filtra aquellos artículos que tienen stock. Esa es una manera de aplicar los filtros. Ahora, ¿qué más tiene este reporte especial que son los denominados reportes de tabla dinámica? ¿Cómo inician los reportes de tabla dinámica? Inicia con el parámetro tabdin. Tabdin indica sobre qué tabla voy a mostrar la información. En este caso yo estoy mostrando la información sobre la tabla de artículos, así que por ende mi tabla inicial, mi parámetro de tabdin inicia con mi tabla de artículos. Hay que tener mucho cuidado cuando se empieza con la configuración de los reportes de tabla dinámica. Cualquier tipo de reporte que no sea reporte de documentos, hay que tener mucho cuidado con el filtro C0 o el filtro de fechas. El filtro C0, filtro de fechas, es el que vemos en pantalla y es el que se denomina fecha. Edito el filtro, está bien, tenemos el filtro C0,
Y yo, si trabajo con tableros que no manejan documentos, siempre tengo que colocarle en lo que dice en la caja de texto filtro, debo de colocarle ninguno. Si yo no le coloco ningún valor, el reporte o el tablero va a pensar que estoy configurando un tablero de documentos y va a intentar aplicar un filtro sobre las fechas de documento y por ende no se va a mostrar ninguna información. Así que ni bien empiezo a configurar un reporte de tipo tabla dinámica, un reporte de tipo artículos directo, un reporte de tipo anexo directo o cualquier tipo de tablero que no sea de documentos, siempre debo colocar el filtro ninguno, a menos que mi reporte tenga un campo de fecha que quiero hacer un filtro sobre ello. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy configurando un tablero de artículos que tiene un campo de tipo fecha de creación, por así decirlo, y quiero filtrar mi filtro C0 sobre ella, sí podría quitar el valor de ninguno y colocar el filtro, por ejemplo TD, que es mi tabla, que es el alias de mi tabla directa, y puedo colocar punto fecha de creación. Y eso va a hacer que el filtro C0 trabaje sobre la fecha de creación de mi tabla de artículos. Pero siempre tiene que tener un valor. Si yo le coloco vacío, va a pensar que es un tablero de documentos. Así que siempre tengo que colocarle, si bien ninguno, si es que no tengo ningún campo de fecha sobre el cual quiero hacer el filtro, o colocar el campo de fecha sobre el cual quiero hacer el filtro. Pero siempre tiene que tener un valor. Aparte de mi filtro de fecha, mi filtro C0, también nos hicieron una pregunta: ¿qué valores adicionales puedo colocarle como valor por defecto? En valor por defecto yo le puedo colocar una fecha específica, por ejemplo 1 de enero del 2017, pero también puedo utilizar otro tipo de valores. ¿Qué otro tipo de valores podría indicar en este filtro? Lo vamos a ver en la PPT. Si vemos la PPT, ¿qué tipo de filtros podemos utilizar? Vamos a revisarlos ahorita. Las opciones por defecto para el filtro de fecha C0 podemos colocarle weekF, que es la semana actual, weekFN, podemos colocar el date, el month 2, el month FX, el filtro fmonth, el filtro fyear y ayear. Eso lo que hace es colocar valores predeterminados dentro del filtro. Por ejemplo, vamos a colocar y vamos a probar a utilizar el valor fyear, que lo que me dice la descripción es que muestra el año completo. Ingresamos al escritorio remoto y colocamos year para que muestre, fyear para que muestre el año completo. Aceptamos y vemos que ya me muestra el año completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De igual manera podemos utilizar en default cualquier tipo de los valores que hemos indicado en la pantalla y que se les va a pasar también. Todos los tipos de valores por defecto que se le pueden colocar a los filtros de fecha. Para el presente tablero, por tema de información, vamos a hacer un filtro, vamos a colocar una fecha específica. En este caso, el 1 de enero del 2017. Hasta acá hemos visto una configuración rápida ya de filtros, ya no tan sencillo como la clase pasada. Ya son filtros especiales, filtros personalizables, filtros con múltiples opciones, y los filtros simples, que son simplemente como una caja de texto que apunta a un campo específico. Ahora, ¿qué más tiene este reporte o reporte de tabla dinámica? Siempre es bueno, como les explicaba, especificar la tabla origen, que es el parámetro tabdin, e indicar en el filtro C0 sobre qué voy a trabajar. Voy a trabajar sobre ningún campo de fecha o sobre un campo de fecha específico, pero siempre tiene que llenarse. Hasta ahí ya tenemos analizado nuestro reporte hasta la columna de stock. Si yo me voy al listado de parámetros, los primeros 5 campos indican que estoy sacando o obteniendo información de mi tabla dinámica. ¿Cómo sé que está obteniendo información de mi tabla dinámica? Porque el alias indica que es la tabla TD. TD es el alias de mi tabla dinámica o reporte dinámico. En este caso, los 5 primeros estoy obteniendo información de mi tabla artículo. Ahora vamos a hacer un repaso de las relaciones que se llaman relaciones de MyTab.
El total de orden de compra me muestra el total en cantidad de este artículo en las órdenes de compra generadas en un intervalo específico. El intervalo lo defino con mi filtro C0 o filtro de fecha. Pero ustedes se preguntarán, pero si yo no estoy colocando ninguno, ¿cómo sabe el reporte o columna de MyTab que debo hacer el filtro sobre la fecha que veo en pantalla? Para hacer eso, primero configuro mi MyTab. ¿Qué propiedades o qué atributos tiene un MyTab? En primer lugar, la descripción auxiliar debe decir MyTab. Es una palabra reservada que indica que va a trabajar con reportes alternos. La descripción auxiliar número y el campo número entero de desde representa el nombre de la columna, el formato y el ancho de columna respectivamente. Número decimal desde indica los decimales a mostrar. En la cuenta 01 indica cuál es el código de opción que yo voy a invocar cuando haga doble clic sobre la columna. Para ello voy a abrir otro sistema y me voy a ir a mi tablero de doble clic. En este caso, yo estoy trabajando con mi reporte de orden de compra, que es el 14877. Si el doble clic va a hacer reporte, indico en la cuenta 01 14877. Y en la cuenta 2 van los campos que van a hacer la relación entre ambos tableros. Como vimos en la clase anterior, lo que está haciendo el sistema o el tablero es hacer una relación de tipo left join contra otro tablero. Una relación de tipo left join, como comentamos, tiene que tener unos campos que van a ser los campos por los cuales se van a unir ambas tablas. En este caso yo estoy filtrando en el tablero destino, muéstrame todas aquellas órdenes de compra que tienen el mismo almacén y el mismo código que mi tablero origen. Hay que tener mucho cuidado al momento de digitar, colocar los nombres de las columnas entre corchetes y tal cual, con los puntos, con los espacios que tengan, ya que son las llaves de relación entre ambos reportes. En el parámetro 2 va el MyTab del reporte que estoy invocando. En este caso, mi reporte 14877 tiene un MyTab que se denomina CFG TabDir OCN. Ese lo voy a invocar en mi parámetro número 2. Y finalmente, en mi tipo de evento se coloca el campo que estoy obteniendo del tablero destino. Y finalmente, yo debo colocar el valor que se llama modificar campos. Esto hace que si yo coloco una fecha de intervalo en el tablero origen, esa fecha viaje al tablero destino y filtre la información con el mismo filtro que estoy colocando. En otras palabras, si al momento de hacer doble clic yo tengo un filtro C0, la fecha que digite en el filtro original va a viajar al tablero destino o reporte destino y va a filtrar la información. Es muy importante cuando se configura un MyTab tener mucho cuidado y colocar siempre el modificar campos para que la información sea correcta. Si por un lado filtro unas fechas, me vuelvan la misma información en el tablero destino. De esta manera ya tengo configurado una columna de tipo MyTab. Es muy sencillo, simplemente debo de considerar que en ambos tableros tengan las llaves o campos por el cual voy a hacer la unión y que tengan el mismo nombre y que tengan el mismo tipo de datos. Es muy importante. Y si yo voy a extraer el campo cantidad que voy a colocar en mi tablero origen de igual manera debe tener el mismo tipo de datos. El nombre sí no importa, pero el tipo de datos sí debe ser el mismo, para evitar problemas de consistencia. Ahora vamos a revisar lo que se denomina, ya hemos revisado en la clase anterior el FunSQL que permitía hacer operaciones sobre dos columnas. Ahora vamos a revisar una función especial que se denomina FunSQL2. La diferencia entre FunSQL y FunSQL2 es que el FunSQL2 trabaja en otro nivel del tablero. ¿A qué me refiero con otro nivel? El tablero, cuando uno procesa la información, no te muestra directamente, no consulta directamente la base de datos, sino pasa por fases. Fases para obtener la información primaria, de ahí fases para obtener las relaciones de sumatoria, fase para trabajar con parámetros especiales, por ejemplo, stock inicial, fase para trabajar con reportes de tipo MyTab, etcétera, etcétera. O sea, el procesamiento del tablero no es simplemente una consulta, sino está dividido en varias fases.
Por eso es que hay una diferencia importante de FunSQL y FunSQL2. ¿Qué pasa si yo sumo dos columnas, la columna A y con la columna B con FunSQL? Digamos que me da un resultado de 9, porque la primera columna es 4 y la primera columna es 5. Hasta ahí normal. Pero ¿qué pasa si la segunda columna no es una columna simple, sino se obtiene desde un MyTab? Si yo utilizo FunSQL e intento sumar la columna 4 con la columna 5, me va a botar el valor de nulo. ¿Por qué? Porque la función SQL está dentro del procesamiento del tablero, está antes de la función de MyTab. Eso hace que si yo sumo las dos columnas y todavía no he ejecutado mi proceso de MyTab, me bote el valor de nulo, y por ende, si sumo un nulo con un valor, me da el valor de nulo. Por ello es que se trabaja con la función SQL2. La función SQL2 son funciones que se ejecutan después de que el tablero ha procesado ya determinadas relaciones, entre ellas incluida la relación de MyTab. Por ello, si yo voy a hacer operaciones de columnas que están relacionadas a MyTab, yo debo utilizar la función SQL2. Si utilizo la función SQL1, no me va a botar ningún valor. Así que lo que vamos a hacer es vamos a revisar una función SQL2 trabajando con el MyTab, y asimismo vamos a dar un repaso de cómo colorear una fila. Para ello me voy a mi configuración de listado de parámetros y voy a editar mi FunSQL2 que se denomina revisar. Mi FunSQL2 trabaja con la sentencia case, que ya la hemos revisado con anticipación, que lo que va a hacer es simplemente una pregunta simple. Va a preguntar si es que mi total del orden de compra es mayor que 10, entonces coloco la palabra sí, de lo contrario la palabra no. En otras palabras, si yo tengo más de cantidad 10 en mi total de orden de compra, que coloque la palabra sí, de lo contrario la palabra no. Ahora, si yo quiero colocar colores por fila, yo tengo que añadir dos columnas especiales. La primera columna tiene un código ya establecido que se llama sdg-bacol-eb. Siempre va a ser sdg-bacol-eb para el fondo de la fila. La descripción auxiliar 2, el formato siempre va a ser número. El número entero de este siempre va a 0 porque no es necesario que se presente la columna, porque solamente sirve para colorear la fila. Y en el parámetro 1 va una sentencia SQL. En este caso va la misma sentencia SQL que la columna anterior. Si es más de 10, entonces que lo pinte de color rojo. Estos valores son valores que indican el color olé de un determinado color específico. 255 significa color rojo, y este valor que está acá indica el color blanco. ¿Cómo sé qué valor colocar? Para hacer eso, lo que puedo hacer es por un sistema como administrador, me voy a mi configuración de documentos, elijo cualquier documento, me voy a mi tab de eventos, y en el lado derecho hay un bote de pintura que dice color de fondo y texto de eventos. Si yo lo selecciono, me aparecen dos cajas de texto, color de fondo y color de texto. Si yo presiono el botón con los tres puntos, me abre una paleta de colores, donde yo puedo definir el color que yo desee, le doy a aceptar. El color que yo desee, por ejemplo el color azul, le doy a aceptar y me indica un código. Este es el código OLE de dicho color. Ese código OLE yo lo coloco en mi función de SQL y me va a pintar la fila del color que yo defina. Estoy trabajando con una función especial, una columna especial que es para el color de fondo, que es bacol-eb. Si se dan cuenta, en la clase anterior nosotros le pusimos FunSQL. ¿Por qué? Para hacer la evaluación estaba trabajando con campos que no eran de tipo MyTab. No obstante, como estoy trabajando con campos ya que incluyen MyTab, entonces mi bacol-eb ya no es FunSQL, sino es FunSQL2. De igual manera yo configuro mi forcol-eb o mi color de fuente y para ello pinto mi color de fuente. Tiene la misma lógica, lo único que varía son los colores. Y de esta manera ya hemos hecho un pequeño repaso de cómo trabajar con tableros de MyTab, cómo trabajar con funciones de tipo SQL2 y además cómo colorear una fila. Con eso ya hemos revisado hasta la fila de revisar. Ahora lo que vamos a revisar es cómo trabajar con tableros ya un poco más complicados, que se denominan tableros de Stored Procedures.
Para hacer eso, y lo que yo he determinado es quiero sacar cuánto es el precio de venta promedio de todas las órdenes de compra. Para hacer eso, yo he configurado un reporte que me da esa información. Pero esa información yo no la puedo sacar por una tabla dinámica simple, haciendo una consulta a ninguna tabla, porque esa tabla no existe. Ni tampoco puedo utilizar ninguna de las relaciones que tiene el tablero, porque esas son relaciones ya preestablecidas y que hacen lo mismo que una tabla dinámica, hacen consultas sobre tablas hace consultas sobre tablas en la base de datos, no hacen cálculos. Si yo quiero hacer cálculos especiales o quiero presentar información muy específica para un determinado reporte, lo que hago es trabajar con tableros de tipo tabla dinámica, pero adicionalmente de tipo Store Procedures. Para hacer eso, la configuración es muy simple a nivel de sistema, ya que solamente tengo que invocar a mi Store Procedure. ¿Cuál es la configuración que tengo que añadir? Me voy al listado de parámetros. Y yo, como les había explicado, el parámetro tabdin indica la tabla dinámica que voy a hacer consulta. En este caso, en la descripción auxiliar se colocaba la tabla a la cual iba a hacer la consulta. Para el primer caso yo tenía mi tabla de artículos. No obstante, si quiero trabajar con una tabla, con un Store Procedure, lo que tengo que indicar en la descripción auxiliar 1 es el Store Procedure Store Procedure con el cual voy a apuntar y voy a obtener información. Y en la caja de texto que hice filtro van a ir los argumentos o parámetros que tienen un Store Procedure. Yo le puedo mandar parámetros fijos o también le puedo enviar los filtros que veo en pantalla. Por ejemplo, yo quiero trasladar el filtro, lo que coloco en mi descripción. Lo que coloco en mi descripción yo quiero mandarlo al Store Procedure que estoy consultando. Para hacer eso, yo me voy en listado de parámetros. Me voy a tabdin 01, y coloco en filtro el filtro a 0. Eso indica que yo le voy a enviar al Store Procedure lo que digite en mi código de filtro con código filtro a 0. Ahora vamos a revisar cuál es la estructura de un Store Procedure. Para ello vamos a abrir un SQL y vamos a analizar el Store Procedure. Para hacer el Store Procedure, primero lo que tengo que hacer es hacer la consulta que yo quiero mostrar. En este caso yo voy a hacer esta consulta. Voy a tener el promedio de todas mis órdenes, de todos mis CPs, o en este caso de mis órdenes de compra. ¿Qué va a hacer mi reporte? Voy a obtener el promedio. Para eso utilizo la función SQL de average de todas mis órdenes de compra en soles. Acabo mi función case, que lo que hace es preguntar si es soles, muestra el precio de venta, de lo contrario lo transforma a dólares. Lo transforma a soles, perdón. Ahora, para armar un Store Procedure, primero tengo que definir mi lógica. En un query simple. En este caso mi query es el de acá, que simplemente lo único que hace es obtener el promedio. Puede tener una lógica más compleja, sí, simplemente para fines del curso voy a hacer una lógica sencilla, en el cual simplemente voy a tener el promedio. Ahora, el nombre del procedimiento almacenado puede ser cualquier nombre, no tiene ninguna regla específica. Por lo general se sugiere que empiece con SP, que indica el alias de Store Procedure, y de ahí separado con guión abajo el nombre del procedimiento almacenado. ¿Qué más atributos tiene un Store Procedure? Tiene también lo que se denomina parámetros. Los parámetros son aquellas variables que van a llegar al Store Procedure y las cuales la voy a utilizar para hacer filtros. Como vimos en nuestro reporte, yo le quiero enviar el filtro a 0. Por esta razón, yo en mi procedimiento almacenado tengo que añadir una variable de tipo filtro a 0. El código de filtro es indistinto, puedo colocarle cualquier valor, pero para tener una referencia de qué estoy colocando, le coloco el código del filtro.
Al lado derecho vemos el tipo de datos. El tipo de datos que son char, varchar son de tipo texto. Cuando yo especifico max significa que puedo obtener hasta el máximo valor de tipo varchar. A diferencia del parámetro que vemos abajo que tiene una longitud máxima de 255 caracteres. Si yo le coloco max puede entrar un carácter de 2, de 3, de 8000, de 3000, de 2000, etc. Ahora, todo esto procedure yo le puedo colocar n filtros, pero sí o sí siempre le tengo que colocar un parámetro especial. El parámetro especial se denomina tabtmp y tiene una longitud de 255. Sí o sí, todo procedimiento almacenado que necesito que se muestre en un tablero, debo de colocarle como parámetro final siempre el tabtmp. Ahora, si se dan cuenta, en el store procedure que vemos en pantalla, yo solamente le envío el filtro a 0, que internamente el reportador o tab.list le setea el valor específico al parámetro que estamos indicando. Ahora, una vez que ya he colocado mis parámetros que necesito, establezco cómo voy a trabajar mi query. Y lo que hago es declarar lo que cuando se trabaja con store procedures, lo que se hace es establecer una lógica para grabar información en la tabla que estoy enviando como parámetro. En este caso yo estoy enviando una @tmp. Toda la lógica que tengo que hacer dentro de mi store procedure lo que tiene que dar como resultado es llenar información en esta tabla temporal para que el tablero obtenga esa información y recién empiece a procesar las siguientes fases. Esta es la fase inicial de store procedures. Para ello yo declaro variables. Para declarar una variable en SQL se utiliza la sentencia, el comando declare. Todas las variables o parámetros siempre tienen el arroba adelante y al lado derecho el tipo de datos. En este caso yo estoy declarando dos variables de tipo cadena y de tipo varchar max, que son la máxima. Y simplemente le he puesto un condicional simple. El condicional, ¿qué cosa hace? Es un if. Pregunto si mi filtro a 0, en otras palabras, mi filtro que llega como parámetro es diferente de vacío, yo voy a aplicar un filtro sobre la descripción del artículo. Para asignar un valor a una variable se utiliza el comando set. Y con toda pregunta if siempre se engloba dentro del begin, y siempre se abre con begin y siempre se cierra con end. Todo lo que vaya dentro de mi condicional if. Si es una línea no es necesario colocar el begin y el end, pero por un tema de orden y para acostumbrarse siempre es bueno colocar ambos. Si en caso el filtro a 0 no está diferente de vacío o tiene algún valor, yo voy a aplicar un filtro sobre la descripción del artículo de mi tabla de detalle. ¿Qué es lo que quiere decir el filtro? De lo contrario, si mi filtro a 0 está vacío, simplemente no le indico un valor a mi filtro de SQL. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer lo mismo que hice arriba con mi query. Lo mismo que he hecho en mi query lo voy a colocar abajo. Solamente que tiene que ser un query de tipo dinámico. Como es un query de tipo dinámico, lo que tengo que hacer es declarar mi variable dinámica @sql. Y lo que hago es simplemente copiar y pegar los valores que he colocado en mi query, que ya lo tengo establecido. Y simplemente copiar y pegar la línea dentro de cada dentro de cada fila, y así poco a poco ir armando mi sentencia SQL. Si se dan cuenta, lo que está en la primera línea es exactamente igual a lo que está en la primera línea de acá. La segunda línea lo vamos a revisar al final. La tercera línea es igual que lo que ve en la segunda línea de acá, y así sucesivamente. La única diferencia o lo que hay que tomar en cuenta es cuando se trabajan con comillas simples. En este caso yo tengo una comilla simple para filtrar por tipo de código de documento. Si yo trabajo con comillas simples, lo que tengo que hacer es añadir una comilla simple más adicional, ya que de lo contrario, si se dan cuenta, se rompe la cadena SQL y me bota un error. Por ello siempre es bueno cada comilla simple añadir una comilla adicional.
Así que lo que hago es coloco el mismo query que hice mi prueba originalmente. ¿Y qué significa el char13? El char13 significa que es un enter nada más. Simplemente para un tema de presentación, para que al momento de correr el query lo corra, se vea un poco más ordenado. Simplemente para eso es el char13. Y el símbolo más es para concatenar valores. En otras palabras, ¿qué cosa he hecho? He pasado mi query original, lo he estructurado de esta manera para que sea dinámico. Las comillas simples le he puesto una comilla adicional para que no rompa la cadena SQL, y adicionalmente he añadido mi filtro SQL que lo he establecido en la parte superior, que si tiene algún valor haga un filtro sobre mi descripción auxiliar del artículo. Ahora, en esta parte es donde recién se ve para qué sirve o para qué se utiliza la variable tab.mp, que es lo que el tablero necesita. Lo que hago es armo mi query como yo lo necesito, y toda la información que me devuelva mi query tiene que aterrizar o tiene que grabarse en mi tabla temporal. Por ello es que se ejecuta este comando, o es la segunda línea que no tiene la línea del query que vemos arriba. ¿Qué significa? Haz la consulta que tengas que hacer y todos los resultados insértalos mediante la cláusula into en mi tabla temporal, en otras palabras, mi tabla @tmp. ¿Esto qué va a hacer? Que una vez que se corra esta sentencia SQL, se va a grabar toda la información en mi tabla tmp, y el tablero ya va a tener una tabla sobre cuál va a trabajar la información, y sobre eso ya empieza la siguiente fase del tablero, que lo vamos a ver más adelante. Una vez que ya he colocado mi sentencia SQL y la he asignado a mi SQL, lo que puedo hacer es ya ejecutar el comando exec. El comando exec, ¿qué cosa hace? El comando exec lo único que hace es simplemente ejecutar la consulta que veo en pantalla. Y finalmente mi store procedure termina con la cláusula end. Corro todo esto y lo que hace, primero voy a borrar mi store procedure porque es un store procedure de prueba, voy a borrar. Y si es la primera vez, marco todo y doy a ejecutar. Y lo que hace eso es crear un store procedure dentro de la base de datos. Vamos a dar una revisada rápida a las partes que tiene un store procedure. Tiene create procedure, que es para crear el procedimiento almacenado. Después vemos el nombre del procedimiento almacenado, que se sugiere empezar con SP para indicar que es un procedimiento almacenado. A continuación se presentan los parámetros, que son opcionales todos los parámetros, salvo el último parámetro, @tab.tmp. Siempre todo procedimiento almacenado que trabaja con tableros, ojo, que trabaja con tableros, siempre debe tener ese parámetro. A continuación tiene una lógica, la lógica se define de acuerdo a lo que se quiera trabajar. En este caso simplemente estoy haciendo un promedio de órdenes de compra. Se crean las variables necesarias, las variables se crean con la cláusula declare, y se asigna mi variable general a mi @SQL, y toda mi consulta de SQL debe de aterrizar con el comando into en mi tabla temporal. Y finalmente mi variable SQL la ejecuto con mi comando exec. De esta manera, cuando yo regreso a mi reporte, vamos a cerrar, vamos a ingresar a mi reporte TCP. Veo que yo puedo enviar un filtro, por ejemplo, a la letra P, y me filtra solamente aquellos artículos que tienen la letra, que solamente tienen lo que yo necesito. En este caso, los que empiezan con P. Ahora, ¿cómo enlazo el tablero original con el tablero de destino? Puedo utilizar lo que se denomina, lo que ya hemos revisado, el MyTab. Si me voy a mi tablero directo, me voy a mi listado de parámetros y me voy a mi promedio. Lo que hago es simplemente un MyTab. Coloco las llaves primarias, coloco mi MyTab, coloco mi doble clic y coloco el campo el cual voy a obtener la información. En este caso no estoy trabajando con filtro de fechas. Si se dan cuenta, estoy barriendo todos mis órdenes de compra, así que es indistinto si le coloco el check de modificar campos, ya que no estoy haciendo ningún filtro sobre eso, no es necesario. Y de esta manera yo puedo establecer un tablero de tipo dinámico de tipo artículos,
o un tablero dinámico de tipo Store Procedures. Hasta ahí hemos revisado la columna de promedio OCN. Ahora lo que vamos a hacer es, hasta ahí hemos revisado la configuración de MyEtap. Pero vamos a ver una configuración adicional cuando trabajamos con MyEtap, que también me consultaron en la última clase que tuvimos de tablero, de cómo hacer una revisión de cómo trasladar filtros desde mi tablero original a mi tablero destino cuando trabajo con MyEtap. Si se dan cuenta, si yo coloco un almacén, por ejemplo el almacén de 01, y proceso la información y digito, por ejemplo, switch, me filtra dos artículos. Si hago doble clic sobre mi total de orden de compra, veo que se traslada el filtro que he digitado en clase, se traslada a clase, el almacén se traslada al filtro de almacén y la descripción que he colocado se traslada a mi filtro de descripción de mi tablero destino por MyEtap. Esa configuración no es automática. A diferencia de la configuración para filtros de fecha, que solamente se coloca el check de modificar campos sobre la columna de MyEtap, para trasladar filtros entre tableros de MyEtap se tienen que añadir unos parámetros especiales. ¿Qué parámetros es que se tienen que añadir? Los vamos a revisar ahorita. Nos vamos al listado de parámetros. Y vemos los parámetros que se denomina field MyEtap XXX. XXX es un correlativo de 0 a 999. ¿Cuál es la estructura de este parámetro? Vamos a editarlo. La estructura de parámetros es el siguiente. Lo primero que estoy seleccionando, que dice filtro B9, es el código de filtro destino. Va a ser igual a lo otro que estoy marcando, es el código de origen, código de filtro origen. ¿Qué quiere decir todo esto que está acá? Va a decir, anda al tablero destino y en el filtro B9 coloca el valor que está en el filtro B9 de mi tablero origen. Si se dan cuenta, si yo cierro la configuración, estos dos filtros son iguales en lo que se refiere a presentación, pero tienen códigos diferentes. Este tiene el filtro C2 y el filtro que ve en pantalla, el segundo filtro tiene el filtro, se denomina filtro B9. Por lo general, en el tablero origen y el tablero destino, el filtro de almacén va en el filtro B9 y el tablero destino, el filtro de almacén iría en el filtro B9. No obstante, puede suceder que en el tablero original, digamos que yo configuro el filtro B9 para el almacén, pero en mi tablero de MyEtap o tablero de doble clic, yo he colocado en el filtro C2, he colocado el almacén. Por ese motivo es que en la configuración del parámetro yo tengo que indicarle sobre qué filtro voy a llenar la información de mi filtro origen. Por eso regresamos a mi configuración y le estoy diciendo acá. En el filtro B9 de mi tablero destino, llena la información que has colocado en el filtro B9 de mi tablero origen. No necesariamente los códigos son iguales. Simplemente como el ejemplo que les acabo de hacer, yo podría colocar acá filtro C2 y decirle filtro C2 va a ser igual al filtro B9. Filtro C2 de mi documento, de mi tablero destino, va a ser igual al filtro B9 de mi tablero origen. Ahora, yo puedo trasladar uno más filtros. Para trasladar más filtros lo que hago es separarlo por la coma. En este caso, como se ve en pantalla, yo estoy trasladando tres filtros. El filtro B9, el filtro C2 y el filtro A0. Para el filtro B9, filtro C2 y filtro A0 respectivamente del tablero destino. Ahora, no solamente es indicarle los filtros que voy a trasladar. También tengo que indicarle sobre qué MyEtap voy a trasladar la información de los filtros. Para ello, en el parámetro 2 tengo que indicar cuál es el MyEtap de la columna MyEtap que voy a trasladar la información. En este caso, si yo quiero trasladar la información de filtros a mi total de OCN,
Entonces yo verifico a qué MyTab está apuntando. En este caso está apuntando al MyTab CFG, Tab, DIR o CN. Entonces lo que hago es a mi filtro por MyTab configurado indicarle en el parámetro 2 el mismo maestro de tablas. Si tuviese múltiples MyTab, como en el ejemplo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, yo acabo de configurar el MyTab de tipo promedio, que es un tablero destino de tipo Store Procedure. Yo quiero enviarle la descripción que ve en pantalla, que es el filtro a 0. Como es otro MyTab, entonces tengo que añadir un filtro más. En este caso añado el filtro MyTab 002. Solamente voy a trasladar un filtro, así que voy a colocar el filtro a 0. Filtro destino es igual a filtro origen. Y le coloco el MyTab de mi tablero de procedimiento almacenado que estoy invocando. Vamos a borrar un poco la información. Listo. Hasta ahí hemos visto hasta ahorita hemos visto un tablero dinámico. Hemos visto cómo configurar los filtros y cómo hacer relaciones de tipo MyTab con otros tableros. Ahora lo que vamos a hacer es una relación entre tablas dinámicas. Para hacer eso nos vamos al listado de parámetros. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Y lo que quiero hacer es quiero obtener la descripción de la mercadería. Quiero obtener, la descripción de la clase. Para obtener la descripción de la clase, como estoy trabajando con tablas dinámicas, no lo tengo en la mano, así que lo que voy a hacer es voy a añadir una tabla dinámica. Botón derecho, también. Tiene que ser un correlativo. Como ya tengo tablas dinámicas ya agregadas, voy a añadir el correlativo número 4. ¿Sobre qué tabla voy a hacer la relación? Voy a hacerlo sobre la tabla, vamos a revisar. La tabla se denomina tipo ALM. En el parámetro 1 colocamos la relación. La relación se digita de igual manera como lo vimos en la clase anterior, que es un left join. Lo que estoy haciendo es un left join de mi tabdin, que es mi tabla de artículos. Puedo hacer un left join con mi tabla de destino, que en este caso es tipo LM. Los llaves que tienen en común, en este caso sería código de empresa. El alias de mi tabla dinámica que estoy trabajando ahorita se denomina TDR más el correlativo, en este caso 04. Punto. Vamos a hacer una consulta a mi tabla tipo LM. Y en este caso la llave primaria es código de empresa y tipo de almacén. Así que digito código de empresa igual a... Para que el tablero automáticamente le coloque el código de empresa que le corresponde según el inicio de sesión que he tenido, coloco entre corchetes la palabra codem. Y añado la siguiente llave, tdr04. X tipo LM igual a de mi tabla principal o mi tabla dinámica, se denomina TD, es el alias de mi tabla principal, X tipo LM. En el parámetro 2 va el tipo de relación que voy a hacer con esta tabla dinámica dependiendo del tablero que tengo configurado. Como hemos visto, estoy configurando un tablero de tipo tabla dinámica, por eso en el parámetro 2 va la letra T.
De igual manera que vimos la configuración cuando yo configuraba mi filtro B10 que colocaba un valor, ya sea letra T, letra D, letra C, de igual manera tengo que colocarle las mismas letras a mi relación de tipo tabla dinámica de acuerdo al tablero que estoy configurando. Como estoy configurando un tablero de tabla dinámica, va la letra T. Si estuviese trabajando con un tablero de tipo documento, sería la letra D. Vamos a borrar y vamos a colocar la letra T. Y vamos a aceptar. Vamos a agregar la columna nueva. Para eso colocamos tabla dinámica. Tabla dinámica relacional de tipo repetitivo. Colocamos el alias. A la derecha me cargan los campos y añado el nombre de la clase con DOM type. Y le coloco un nombre. Le voy a renumerar para que me regenere los números y lo voy a colocar exactamente después de mi clase. Para colocarlo exactamente después de mi clase me guío del orden. Si mi clase tiene valor 1 y quiero colocarlo después, le coloco el valor de 2 y se posiciona exactamente después. Le coloco renumerar para que sea más sencillo colocar algún otro campo, ya sea antes o después de la clase. Le doy a aceptar. ¿Está correcto hasta ahora? ¿Correcto la información? Cierto. Y como vemos en pantalla, ya he hecho una relación. Lo que hace internamente el tablero es una relación de tipo left join. Siempre todas las relaciones de tabla dinámica son de tipo left join. Recordando, hay una diferencia entre mi relación de tipo left join y una relación de tipo inner join. En el caso de left join, si yo relaciono la tabla A con mi tabla B y no tengo registros en mi tabla B, de igual manera se muestran todos los registros en mi tabla A. Si hago una relación de tipo inner join entre mi tabla A y mi tabla B, solamente se muestran aquellos registros en mi tabla A que tengan algún registro en mi tabla B. Esa es la diferencia entre ambas relaciones. Pero para el tablero solamente trabajo con el tipo de relación left join, salvo algunas relaciones especiales, pero no son parte de las tablas dinámicas. Todas las relaciones de tablas dinámicas siempre son de tipo left join. Hasta acá ya hemos visto cómo hacer un tablero de tabla dinámica principal, cómo hacer relación. En este caso estoy haciendo una relación de tipo tabla dinámica repetitiva. ¿A qué se denomina tabla dinámica repetitiva? Una relación de tipo tabla dinámica repetitiva significa que voy a hacer una relación en mi tabla A y en mi tabla B. Simplemente está haciendo eso. ¿Para qué significa una relación de tipo tabla dinámica o sumatoria? Significa que voy a hacer una relación de mi tabla A con un conjunto de datos, no solamente de mi tabla B, sino puede ser de n tablas. Entonces, estoy haciendo una consulta de mi tabla A con un conjunto de resultados. Esa es una tabla dinámica sumatoria. Con un conjunto de resultados que al final se agrupan. Se agrupan de varias maneras, con una sumatoria, por eso es el nombre tabla dinámica sumatoria. O puedo ponerle un máximo o puedo ponerle un mínimo. En otras palabras, es un conjunto de resultados que al final se agrupan de acuerdo al tipo de función que yo le aplique. Sumatoria, mínimo, máximo. Hasta ahí hemos visto cómo configurar un tablero de tabla dinámica y cómo hacer las relaciones. Ya hemos visto cómo aplicar los filtros de cabecera. ¿A qué me refiero con filtros de cabecera? Son los filtros que vemos en la caja de texto, en el frame que dice filtros de consulta. Pero yo puedo también aplicar filtros especiales, filtros especiales o filtros fijos, que no pueden ser modificados por ningún usuario. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es me voy al listado de parámetros. Aparte que no son modificables por un usuario, tampoco son visibles. Para hacer eso me voy a mi listado de parámetros y añado un parámetro que se llama filtd. Este es uno de los múltiples filtros que tiene el tablero. Para tabla dinámica se trabaja con filtd.
Ahora vamos a ver en los otros reportes que para reportes de documentos no se utiliza FiltD, sino se utiliza FilCFG. Pero como estamos trabajando con un tablero de tabla dinámica, vamos a utilizar FiltD. Trabajamos con FiltD, abrimos y cerramos paréntesis y simplemente le coloco un filtro. En este caso lo que está haciendo es un WHERE, está haciendo un filtro. Lo que voy a digitar acá es un filtro de restricción de información que va a ir dentro del WHERE de mi consulta. Los alias ya los conozco. Los alias significa TD para mi tabla principal, TDR04 si quiero hacer un filtro sobre mi relación 4, TDR03 sobre mi relación 3 y así sucesivamente. En este caso yo voy a hacer un filtro sobre mi tabla actual, por eso coloco TD y le voy a decir solamente filtra aquellos artículos que tengan el flag activo. Por eso coloco simplemente td.fldkst igual a 1. Si cierro y vuelvo a entrar, veo que desapareció un registro. Si cierro y vuelvo a entrar, me muestra aquellos artículos que solamente se encuentran activos. Esa es una manera de filtrar información. Tengo dos maneras de filtrar información. Por un lado con filtros de cabecera o con filtros específicos. Si nos vamos al listado de parámetros, ya hemos revisado la diferencia. Hay que tener mucho cuidado entre la diferencia entre FiltD y FiltD SQL. FiltD aplica filtros sobre la data que estoy viendo. FiltD también aplica filtros sobre la data que estoy viendo, pero trabaja con los filtros que veo, los filtros de cabecera. O sea, si quiero trabajar con los filtros de cabecera, debo trabajar con el filtro FiltD SQL. Ya para la segunda parte lo que vamos a hacer es vamos a revisar tablas de relación, no solamente directas, sino vamos a hacer tablas de relación sumatoria. Asimismo, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con vistas, tableros de tipo vista, y también vamos a trabajar con funciones SQL. Eso lo vamos a ver ya en la segunda parte del curso. Por ahora vamos a tomar un break y vamos a continuar en media hora.